De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Todo y Nada. Estamos en nuestra segunda temporada y hoy tenemos capítulo con invitado. ¿Y qué invitado? Para ello vamos a dar aplausos. ¿Qué onda, Ilse? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy contenta porque hoy ya ando en modo regio, güey. Yo les platicaba un poquito antes de entrar al podcast que yo escucho a alguien con acento de donde sea y ya estoy en modo, ¿no? Entonces, si se me escucha por ahí, ¡yeah! ¿No? Es por la invitada y estamos muy contentos. Sí, maravilloso. Hoy nos acompaña Laura Cárdenas. Laura, que es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia de Gestalt, pero también es un rollo, tiene muchísimas cosas. Entonces, para no cagarla, mejor le damos la bienvenida y que nos cuente quién es y qué es. Hola chicos, ¿cómo están? Yo bien contenta de andar aquí con ustedes charlando un ratito, ¿verdad? Aquí de todo y nada, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas tan sencillas, pero también de nada y de todo. Pues yo bien contenta de estar aquí, muchas gracias. Mi nombre pues es Laura Cárdenas, como ya lo mencionaste, soy psicóloga. Tengo maestría en psicoterapia Gestalt y pues bueno, me dedico totalmente a la parte clínica. Actualmente en todo el proyecto que estoy trabajando de Laura Cárdenas Psicoterapia. Y pues bueno, soy host del podcast Un Café Contigo, así que después los veo también por allá, chicos, que también me encanta platicar de diferentes temas. Entonces, pues yo encantada de estar aquí compartiendo con ustedes un ratito. Eso le... Y como dice Ilse, vamos a hablar hoy muy regias, ¿verdad? Eso, así que suene regio, chingo. Oye, eso está padrísimo. La verdad es que, pues bueno, nosotros te conocimos ahí por Instagram, justo con este proyecto que estás llevando, este podcast maravilloso de Un Café Contigo. La verdad se lo recomendamos muchísimo porque habla de muchos temas que también hemos tocado acá, pero a diferencia de nosotros, pues desde una perspectiva más profesional y con datos relevantes. Nosotros decimos mucha pendejada, hablamos mucho de nuestra experiencia, de cosas que nos han pasado, pero... Pues no crean, yo también hablo así de diferentes cosas, no pasa nada. No, pero, y bueno, dentro de todo esto, porque yo escuchaba justo tu primer capítulo, cuando empezaste con tu hermana, que ahora ya no la escucho en los nuevos, pero bueno, ahí nos contarás, Larisa y Laura, y fue padre porque justo hablaban de este proyecto que había empezado como, pues bueno, vamos a aventarnos, tenemos las ganas de hacerlo, y en todo esto, pues de repente surgen estas emociones, ¿no? De seguramente esta emoción de emoción, de miedo también. Y en el capítulo de hoy justo queremos explorar este tema de las emociones, o sea, cómo nos afectan en nuestro día a día, en las decisiones que tomamos, en cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo de repente nos tomamos las cosas o muy personales o muy a la ligera o pues, o sea, creo que esa es la base para empezar a generar pues una conciencia también de este relacionamiento que a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Y pues bueno, cuéntanos un poquito desde este proyecto que has arrancado y que lo has hecho maravilloso ya desde, creo que ya 2 años, sí, ¿no? ya 2 años. Fíjense que una de las cosas aquí o sea, yo soy bien aventada. Yo sí soy muy ansiosa, o sea, creo que eso es una de las cosas que más me define, pero soy bien aventada para hacer muchas cosas. O sea, soy muy impulsiva en hacer ciertas cosas. Y este proyectito llamado Un Café Contigo, pues empezó así, ¿verdad? O sea, también me imagino, ¿verdad? De que dices, oye, pues quiero hacerlo, me encanta y creo que era uno de mis sueños. Yo siempre soñé con estar en la radio y todo, vi que Ilse ahí trabajas en la radio y demás, entonces digo, a mí siempre fue mi sueño y yo de que, oye, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces vi este formato y dije, mira, de aquí soy, aunque no sepa cómo hablar, pero vamos a hacerlo. Aquí vamos aprendiendo. Y fíjense, al principio empecé con Lari, que ella es comunicóloga. Y ya después, bueno, pues se fue a España y tuvo su intercambio y todo, y pues ya tenía muchos episodios sin ella, y ya ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad es que mejor... Date. Sí, prefiero que tú le des, tú le sabes un poquito más a eso, ya empezaba a tener invitados y todo, y dijo,
pues yo mejor te ayudo acá tras bambalinas. Entonces Larisa es mi community manager de mis redes sociales, ella me ayuda tras bambalinas en todo, entonces haz de cuenta que es parte de un café contigo, pero por acá, por atrás, ¿verdad? Y también es parte de todo lo que yo hago. Entonces, pues claro que ha sido una montaña rusa de emociones y creo que tú lo has dicho, las emociones son parte de todo lo que tenemos, así como voy a seguir usando su nombre, ¿verdad? De todo y de nada, ¿verdad? Claro, la mención ante todo. Oigan, porque es que la verdad es que las emociones son parte de toda nuestra existencia. O sea, no puedes vivir, o sea, todos los días, exactamente todos los días vives una emoción. Hay unos que me dicen, es que me siento neutro. Probablemente cuando te sientas neutro es que estás sintiendo una emoción, pero como que no quieres expresarla o no quieres decirla. Entonces, muchas veces las emociones que a lo mejor no se sienten tan intensamente, ahí están, pero a veces no le ponemos nombre. Entonces, pues todos vivimos emociones constantemente. Claro. O sea, no puedes decir que en ninguna parte de tus experiencias, la platiquita, que si el trabajo, que si estás platicando con alguien, o sea, sientes una emoción, un recuerdo, algo, lo que sea, todo el tiempo sentimos emociones. Nada más que las emociones son como lapsos así pequeñitos que vas sintiendo y luego ya como que aterrizas y demás. Entonces, constantemente vamos viviendo ciclos emocionales, ¿verdad? Pero vamos a ir platicando de eso. Oye, justo ese es el tema, porque yo creo que todo mundo habla siempre de emociones y sentimientos. Y yo antes del capítulo hice como una pequeña encuesta con algunas personas, ¿no? Decía, a ver, ¿qué es una emoción? Y dime cuáles son las emociones, ¿no? Y entonces cuando hablábamos de emociones había gente que pues como que no le queda muy claro. Pues no sé, amor y otra serie de enojo y cosas así. Y creo, lo que me di cuenta es que la verdad, y yo mismo caigo en esta, porque hoy si me preguntas cuáles son las emociones y que te las liste, me costaría trabajo listar todas esas emociones, ¿no? Por ahí estuve indagando que hay algunas emociones básicas y luego hay algunos que incluyen algunas adicionales. Entonces, creo que a lo mejor sería muy importante que empezáramos a plantear cuáles son esas emociones y como tú dices, ¿no? O sea, de repente dices, estoy neutro, pero pues, ok, ese neutro, ¿qué puede ser? A lo mejor es felicidad, a lo mejor es un estado como de miedo, de incertidumbre, pero ¿cómo lo describes? O sea, a lo mejor nos hace falta también que nos enseñen a describir eso que estamos viviendo y cómo identificamos. Claro. Oye, pues mira, hay muchísimas teorías acerca de las emociones. Bien, ahorita lo mencionabas, o sea, hay emociones básicas, hay emociones positivas, hay emociones, hay un universo de emociones, le digo yo. Tenemos un universo de emociones constantemente, o sea, realmente están estas 6 emociones básicas que son, bueno, Paul Ekman, que es uno de los, como que ha estado investigando toda la parte de las emociones básicas, o sea, y estas 6 emociones básicas, o sea, también tienen sus microgestos, ¿verdad? Que tú puedes identificar y que son de manera universal. Entonces, estas 6 emociones básicas son lo que es alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, ¿verdad? Muchos la ponen como otra que es la anticipación, ¿verdad? Otros ponen la ansiedad como emoción básica y otros el amor también lo ponen como emoción básica, ¿sí? Entonces, estas 6 emociones básicas pues son las que vivimos constantemente. Bueno, y sorpresa también no la ponen como una emoción básica. Entonces, estas emociones pues son las que vivimos más constantemente. El problema es que hay ciertas situaciones en nuestra vida que de repente me dicen, Laura, es que como que yo siento miedo, pero también siento enojo al mismo tiempo. Y entonces como que siento un coraje y a la vez me da como más. Y entonces hay emociones que se van combinando. Sí, por ejemplo, la vergüenza es una emoción media combinada entre coraje y miedo, ¿sí? Por ejemplo, la culpa, ¿sí? La culpa es también una emoción que tiene tristeza, que tiene enojo a la vez. Entonces, hay emociones que después vamos como haciendo más complejas. E incluso, ya también Bárbara Fredrickson, que es otra psicóloga que ha trabajado con las emociones positivas, o sea, ya enlistó 10 emociones positivas. O sea,
tenemos un sinfín de emociones que podemos experimentar constantemente. El punto es empezar a identificarlas. O sea, yo te podría decir una serie de características para poder identificar cada emoción, pero la verdad, cada emoción es una experiencia propia. Porque yo puedo sentir la emoción de enojo, de tristeza y de miedo en una parte de mi cuerpo o de alguna manera, y otros la pueden sentir de otra manera. Ok, sí, es maravilloso. Fíjate que también hablando de las emociones, hay una neurocirujano, neuropsicólogo, no sé cuál sea, en realidad, Marianne Rojas, no sé si la has escuchado, es española, súper buena, y el otro día escuchaba por ahí una charla de ella, y justo también mencionaba este tema de las emociones, pero cómo lo vinculas también, y que a veces no... creo que es un buen tip, ¿no? Cómo lo asocias directamente a lo que estás sintiendo. Porque pues, las emociones nos generan, como dices, este proceso de ansiedad o este proceso de que nuestro cuerpo reacciona también, ¿no? O sea, no es solamente un proceso como tal emocional, sino que también se manifiesta. Antes de que eso se presente, nuestro cuerpo ya respondió de alguna manera. Entonces a veces pues tenemos mucho estrés y entonces tenemos, no sé, colitis, ¿no? Que eso ya lo sabemos que se asocia. Pero de repente viene otro tema y ya tengo un dolor muscular o vivo con alguna, pues cientos de enfermedades que hoy sabemos que están muy correlacionadas también a todo esto que vivimos, ¿no? Y entonces por eso es importante la gestión de la emoción y cómo vamos identificando. Y a veces creo que de ahí viene esta idea también de conócete a ti mismo. O sea, para mí por eso me he clavado tanto con este tema y me interesaba mucho hablarlo porque creo que es muy importante que a veces sepamos conocernos y todo esto que nos cuentas, pues realmente, pues a veces que no sabemos, ¿no? Y luego cuando incluyes un abanico más grande de emociones, pues se viene todavía a ser más complicado, ¿no? Entonces creo que el mensaje acá es o sea, más bien tú cómo abordas con tus pacientes este tema, o sea, cuando les preguntas cómo te sientes y te dicen estoy neutro, ¿cómo haces o qué tendríamos que hacer para rascarle un poquito y decir, lo que siento es asco, ¿no? Claro. Ni siquiera es enojo, es asco por una situación que me está generando esto y lo estoy viviendo en mi cuerpo quizás de esta forma. Por ejemplo, ahorita les voy a hacer una pregunta. O sea, si nos vamos a la sensación, por ejemplo, ¿ustedes qué sienten ahorita? ¿Qué sienten ahorita mientras estamos grabando este podcast? Yo siento estrés porque mi conexión va y viene. O sea, en tu cuerpo. Ok, pero a ver, ¿dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes, Silvia? ¿En qué parte de tu cuerpo? No, yo en la panza, así como como un hoyo en la panza, así como, uy, mierda, no puedo, algo así. Uh-huh. Ok. ¿Y tú, Carlos? ¿O es asco o es hambre? También puede ser. Me puede confundir. Pues yo igual siento como un poco felicidad, yo siento felicidad, pero también un poco como este nerviosismo y de esta charla, porque es un tema que pues, no dominamos nada y estamos como aprendiendo, pero cada capítulo es justo para mí siempre que grabamos, para mí es como un momento de terapia, ¿sabes? Porque al final es como que nos desconectamos de nuestro día a día, o sea, esto no es como que lo que hacemos siempre. Y entonces estar en este espacio con personas que nos dan luz, ¿no? Para mí es como esta oportunidad de una masterclass directa y que al final podemos compartir con la gente que nos escucha, ¿no? Entonces, a mí me da mucha, digamos, felicidad. Oye, ¿y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Pues yo lo siento en el pecho, yo siento una sensación como en el pecho y a lo mejor también un poco en el estómago, o sea, sí también poquito nervio, siempre hay nervio cuando empezamos a grabar, ¿no? Por este tema de que está fallando la conexión, de que no te puedes conectar y que los tiempos, o sea, sí, es un reto cuando lo haces a la distancia también, ¿no? Totalmente. Que vivimos hoy. Oye, pues mira, principalmente es así, o sea, cuando decías ahorita, oye, pues es que te dicen, yo me siento neutro, y es así, o sea, desde preguntarles, oye, pero a ver, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué estás experimentando? Uh-huh. Y obviamente el cuerpo siempre va a reaccionar ante una emoción. Si yo les pregunto, ¿cuánto creen ustedes que dura una emoción? ¿Cuánto creen que dura? No sé, poquito, ¿no? A ver, ¿cuánto? O sea, quiero pensar que es como como una montaña rusa, o sea, te subes y estás como nervioso, como emocionado, bajas y es como ¡ah!
¿no? No sé, unos 5 segundos quizás y después ya es como, ¡fium! O sea, sí creo que no te dura, por ejemplo, un día la felicidad o la emoción. Creo que son micro instantes, ¿eh? Me atrevería a decir que son micro instantes de algo bueno, malo, o sea, no sé. Toda esa efervescencia que tienes buena o mala, creo que es poquito, no sé, Claro. unos minutos, Fíjate. quizás. Ajá. Ajá, te digo, una de las cosas importantes es entender eso, o sea, las emociones duran o sea, máximo un Nada. minuto, así, 30 segundos, 40 segundos lo sientes. El punto Ujú. es que nuestras emociones se van, se van alargando por los pensamientos que vamos teniendo, ¿sí? Pum, vale. Por- Sí. Y entonces, por ejemplo, ahorita que decías, Ilse, está fallándome la conexión. Entonces, yo siento de que, ay, estrés, pero entre más pienso de que, chin, sigue fallando, y es que no sé qué, y es que está pasando esto, y ay, es que no domino el tema, y entonces empiezo a darle más movimiento a mi pensamiento, y eso es lo que va haciendo que esa emoción se alargue, porque hay gente que dura años con una emoción, ¿verdad? Porque existe la depresión, porque existe la ansiedad, porque es un proceso, como bien lo decían, todo está conectado, ¿sí? Nuestro cuerpo con nuestras emociones y nuestros pensamientos están conectados. Entonces, ese proceso cognitivo, ese proceso neurológico, ese proceso fisiológico están conectados todo el tiempo, que hacen que nuestras emociones o tengan una mayor intensidad o tengan una menor intensidad, ¿verdad? Entonces, por eso, no sé si ustedes han escuchado hablar, o sea, porque es muy importante la parte de tener pensamientos positivos, las afirmaciones, Mental. ahorita hablabas, Carlos, de conocerme, de observarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras emociones, yo les digo, nuestras emociones vienen de aquí, de nuestra amígdala, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros sentimos una emoción, se secretan ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores se van conectando, ¿sí? Entonces, realmente nuestras emociones vienen de nuestro cerebro, pero se sienten en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se activa un sistema que nos ayuda a protegernos, a cuidarnos, a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque una emoción, yo les digo a todos mis pacientes, es una señal de que algo está sucediendo. Bueno, malo, más o menos, simplemente está sucediendo una situación, entonces pues viene esa emoción y tú, y el cuerpo dice, hay una señal de que algo necesitamos hacer. No sé, pero algo necesitamos hacer. Y entonces Claro. eso es lo que pasa cuando sentimos una emoción, tanto positiva, vamos a llamarle, hablar de positivo y negativo no es que sea bueno o malo, sino hablar de positivo y negativo es cómo se siente, si se siente agradable o se Es que siente... justo esa es la clave, creo, ¿no? Porque a veces tú lo vives, o sea, cuando estás pasando un buen momento, creo que ahí viene todo este tema de aprende a conocerte. O sea, y creo que la manera más fácil de poder entender este tema de las emociones quizás sea, pues analiza cómo te sientes o qué emoción o qué vives tu cuerpo cuando estás pasando un buen momento, cuando estás en confianza en una charla, cuando estás con una persona que te vibra bonito y demás. Ahora, analiza también cómo siente tu cuerpo cuando estás en tensión, cuando tienes presión en el trabajo, cuando tienes una pelea con una persona, con tu pareja, etcétera. Porque al final eso se va replicando siempre. O sea, al final tu cuerpo va a responder siempre de determinada forma ante cierto peligro, ¿no? Y a veces también lo que dices, creo que este tema del cerebro, de las señales que envía y de las hormonas que secretamos, también está muy cabrón, ¿no? O sea, yo he escuchado ahora hablar este tema del cortisol. A veces sí. A veces creemos que no, sí, exactamente. O sea, a veces creemos que una emoción es, pues, ¿cómo les digo? Creemos que es subjetiva y no. O sea, todo está, o sea, nuestro cuerpo está todo conectado. Somos un sistema integral y todo está conectado. Entonces, sí, por eso decías ahorita, o sea, ¿por qué lo siento en la panza? ¿Por qué después hay síntomas? ¿Por qué después se generan enfermedades? Porque todo está conectado. Todo. Yo hace poquito estaba discutiendo, la verdad es que esa es la palabra, estaba discutiendo con un elemento de mi familia, pero se trepó tanto de verdad, la cosa, les juro, así yo estaba leyendo un WhatsApp y solamente estaba leyendo un WhatsApp, pero, o sea, llegó a ser tanto mi, ¿no? Enojo, cólera, yo no sé qué chingados, ¿no?
Y no sé, o sea, el mensaje era como muy largo, lo estaba yo leyendo y les juro que el ojo así empecé a ver borroso, la cara se me empezó a dormir y dije, verga, o sea, ahí fue cuando tuve que hacer como, ¿sabes? Como relájate, esto no está pasando, o sea, como yo bajarme, porque si no, está cabrón. Y tienes toda la razón. Oye, yo quería preguntarte, normalmente si son 6 las emociones que pues existen, obviamente cada persona tiene diferentes maneras de somatizarlas, de expresarlas, de entenderlas y de sentirlas. ¿Hay alguna clave o alguna guía como el ABC de las emociones en general para todos o la neta estoy diciendo una pendejada? No, 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 o sea, bueno, sí hay como una guía, o sea, sí se secretan, o sea, ante ciertas emociones se secretan ciertos neurotransmisores, o sea, más bien, se ha estudiado ciertos gestos, ciertas maneras de reaccionar que te han dicho, esta es esta emoción, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner la ansiedad. O sea, ¿qué es lo que se siente cuando hay ansiedad? Sube el cortisol, se baja la dopamina, ¿verdad? Nuestro cuerpo empieza a secretar una serie de sustancias. Entonces, por ejemplo, empiezo a respirar rápidamente, mi corazón, perdón, empieza a acelerarse rápidamente, empiezo a respirar más agitado y demás. Entonces, esa habla de una cuestión de ansiedad o puede ser estrés, ¿verdad? Entonces, bueno, porque la ansiedad y el estrés van muy vinculados. Entonces, ahí tú puedes identificar eso. Por ejemplo, la tristeza, se siente mi cuerpo sin energía, no me puedo mover, ¿sí? Lloro. Entonces, los gestos, ¿verdad? O sea, porque está una carita así, hacia abajo, los ojos así, ¿verdad? O cuando estoy enojado, porque se frunce el ceño. O sea, entonces hay ciertas características físicas y corporales y fisiológicas que me ayudan a identificar de qué emoción estamos hablando, ¿sí? Sin embargo, aun y cuando eso, yo puedo estar sintiendo más emociones al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es bien importante, lo que yo pienso de lo que está pasando en mi entorno, eso es lo que más me va a ayudar, de lo que está pasando en mi entorno y en mí mismo. Y hay un ejercicio, por ejemplo, que yo hago con mis pacientes o que yo hago muy constantemente para poder identificar las emociones. Porque como bien lo decías, o sea, también cada experiencia emocional es diferente. Por ejemplo, si hablamos de también, me voy a meter a otro tema, pero si hablamos de la sexualidad, por ejemplo, en la sexualidad es diferente un orgasmo, el que sí, o sea, que yo, Laura, puedo sentir a un orgasmo que pueda sentir otra persona. Entonces, al final de cuentas, la experiencia, como quiera, yo solamente soy la que la voy a vivir y a experimentar. Porque, por ejemplo, yo cuando yo me siento ansiosa, pues yo puedo sentir, obviamente siento yo mis intestinos inflamados, estoy tensa en la espalda, pero hay muchas otras personas que cuando están tensionados, todo el cuerpo no lo pueden mover. Ahorita decía, por ejemplo, Ilse, de que le empieza a temblar el ojo o cuando estoy enojado, puede ser que yo sienta algo aquí en el pecho, pero tú te pueda doler la cabeza. Entonces, todos lo experimentamos de diferente manera. O sea, sí hay ciertos rasgos que me van indicando una emoción, pero también la experiencia de cada persona es única e inigualable. Por eso esta parte muy importante de autoobservarnos, como decías ahorita, Carlos. Sí, porque este tema de la autogestión de las emociones, o sea, está muy cabrón. A mí te digo, me vuela la cabeza porque parece fácil. Todos estos consejos o le llaman a veces el positivismo tóxico, ¿no? Donde no, tú ten pensamientos positivos, shalala, no sé qué, maneja tus emociones, vive lo que, o sea, todo esto que hoy estamos platicando parece medio simple, pero en realidad, no es sencillo conocerte a ti mismo, y dos, cada persona tiene en su cabeza historias diferentes. Por ejemplo, la historia que nos contaba Ilse, y eso lo vemos muy frecuente en el mundo godín muchas veces, ¿no? Cuando alguien te manda un correo electrónico y le das cierta entonación a esas frases, tú lo estás leyendo con cierta voz y de repente la otra persona dice, güey, yo nada más quería que me mandaras un archivo, o sea, no hay pedo, o sea, no pasa nada, pero tú ya te creaste una historia porque esa persona el otro día pasé y me vio feo y luego entonces me manda un correo y aparte si le copia a mi jefe, no, bueno, ya se hizo un tema grande, ¿no? Entonces al final siempre es cuando tú empiezas a asumir las cosas personales. Creo que también eso es un gran problema al que nos enfrentamos, porque todo es personal, evidentemente, pero cuando tú le das más importancia a lo que piensa esa persona sobre ti,
creo que eso es lo que nos genera mayores conflictos. Y yo creo que cada persona vive su propio proceso, entonces al final esto que él me está diciendo, pues al final es un reflejo de lo que él está viviendo, ¿no? Porque muchas veces también sucede que cuando tú estás no sé, estás pasando un mal momento, pues reaccionas ante la gente de una manera diferente, ¿no? Y bueno, a veces ahora les voy a dar una recomendación de esta persona, Marian Rojo, que les contaba al inicio, que me parece súper bueno. Ahí en YouTube les vamos a dejar el enlace, pero también ella hablaba justo de esta manera en la que tú a veces encapsulamos las emociones, ¿no? A veces es tan malo este tema de que de repente tú dices, me siento triste, y entonces lo llevas al extremo y decir, es que estoy triste, ¿y cuál será la causa de mi tristeza? Y estás constantemente arraigando ese sentimiento que de alguna manera, en lugar de manejarlo y superarlo, pues te deprimes, ¿no? Y a veces, no sé si sea la causa, es un argumento muy al aire, pero pues a veces creo que sí sucede, ¿no? De repente nos clavamos tanto con una idea que la hacemos más grande. Pero del otro lado viene el extremo, donde tú dices, no hay pedo, o sea, esa persona me dijo tal cosa, pues X, no pasa nada, ¿no? O sea, creo que al final también tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, porque alguna vez alguien también me decía, es que de repente, por ejemplo, este libro muy famoso de Daniel Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional, que de repente creo que está mal entendido, porque muchas veces se asocia a que hay que reprimir las emociones para manejarte correctamente o políticamente correcto frente a una situación. Y yo creo que más bien el mensaje es distinto, o sea, tendría que ser, más bien, respondo a mis emociones, o sea, si me enojo, tengo que demostrar que estoy enojado, pero ese enojo no me va a llevar a maltratar a la otra persona que tengo enfrente, porque al final, pues, o sea, estoy atacando un problema y es una situación que a mí me incomoda, pero no es contra ti, o sea, es contra mí, contra lo que yo estoy viviendo, o sea, yo percibo esto, ayúdame a entender qué es lo que pasa, ¿no? Y a veces también esto lo quiero ligar ahora justo a cómo las emociones nos hacen, a veces, vincularnos de una manera incorrecta con nuestras parejas, por ejemplo. O sea, ¿cuántos problemas podríamos ahorrarnos si manejáramos correctamente este tipo de situaciones? Totalmente. Fíjate, ahorita decías varias cosas, sí. Decías varias cosas que yo la verdad es que concuerdo mucho. Y una de las cosas más importantes en este tema, ahorita hablando de cómo nos vinculamos con los demás, o sea, porque realmente la inteligencia, o sea, si no estuvieran otras personas en nuestro entorno, no necesitaríamos inteligencia emocional. Probablemente, pues podríamos vivir las emociones como se nos pegue la gana y pues así, pero pues la verdad es que vivimos con otros seres humanos y tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones porque si no, pues podemos dañar al otro, ¿verdad? O podemos generar algún conflicto mayor, como ahorita decías, con la pareja o con cualquier persona de nuestra familia. Hay cosas bien interesantes, ahorita hablabas de lo que percibimos, ¿no? O sea, decías del correo ¿no? Cuando somos así en el trabajo y recibimos un correo o un mensaje, ahora que tenemos todas las redes sociales, pues todo se medio puede malinterpretar. Entonces, una de las cosas importantes, yo les voy a decir, como para poder gestionar nuestras emociones, creo que es muy importante, como tú decías, o sea, ni irme al extremo de abandonarme en la emoción, así como que, ay, yo sí estoy triste y me abandono y me abandono y me abandono, pero tampoco irnos al otro extremo de, como tú dices, o sea, de que no me importa, no lo vivo, no lo experimento, eso es reprimirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros los seres humanos? O sea, ¿cómo aprendemos a irnos a los extremos? Porque eso es lo que normalmente hemos venido aprendiendo, ¿sí? O en nuestra familia nos enseñaron a que ponernos como víctimas, estar ahí rumiando la emoción y es que a mí me pasó y sufrí y viví, o sea, seguir y seguir y seguir rumiando con la misma emoción. O nos enseñaron lo otro, no hables, los niños no pueden llorar, las niñas deben de tratarse de esta manera, deben de hacer esto. Entonces, el aprendizaje es lo que o sea, las experiencias que tuvimos cuando estábamos pequeños es lo que nos llevó a yo poder ver cómo me voy a vincular con los demás y cómo voy a gestionar mis emociones. O sea, realmente, si de niño te dijeron, no, ya no llores, ya no pasa nada, no debes de llorar, pum, no debo de llorar, no debo de expresar lo que siento, no me debo de enojar, y entonces las empezamos a reprimir. Y entonces esta represión muchas veces nos hace que en algún momento explotemos, ¿verdad? O que bien
nos hagamos daño a nosotros mismos. Entonces, lo primero es que necesito empezarme a voltear a ver y a hacer conciencia de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Como ahorita decíamos, desde nuestro cuerpo, la sensación, lo que se siente así en el cuerpo, qué es lo que estoy viviendo. Número 2, como decías ahorita, oye, pues validar, ¿verdad? Validar que lo estoy sintiendo, o sea, agradable o desagradable, enojo, alegría, tristeza, o sea, lo estoy sintiendo, pero no abandonarme en ella. O sea, lo que yo necesito hacer es tomar una acción, no impulsivamente, no en base a mi emoción, sino tomar una acción con mi pensamiento. A ver, qué es lo que estoy percibiendo? ¿Qué es lo que me hace sentir? O sea, junto con mi pensamiento, tomar una acción para ver qué es lo que me está diciendo realmente esta emoción, cuál es la necesidad que necesita satisfacerse, ¿sí? Entonces, por ahí va esa parte, ¿verdad? De las emociones. Y ahora el tema del apego, ahorita que yo les decía de por qué batallamos mucho para vincularnos y demás, porque hemos venido aprendiendo, ¿verdad? A vincularnos de cierta manera. Hemos venido aprendiendo a que yo me tengo que vincular con ciertas emociones, ¿verdad? Para poder ser feliz, ya sea ¿cómo se dice? Con la ansiedad, ¿verdad? De que todo el tiempo tengo que estar contigo, o nos hemos aprendido a vincular desde la victimización también, desde, ay, es que pobrecita de mí, o de lo que me pasó a mí, y pues, o sea, sí me pasó, pero pues también tengo que aprender a enfrentarlo y ver cómo poder gestionarlo de una mejor manera. Y entonces a veces nos vinculamos desde ciertas emociones, ¿no? Digo, no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado varias veces, yo me he vinculado desde la ansiedad muchas veces, desde querer tener el control, este, desde querer tener también, o desde huir de ciertas experiencias y demás. Entonces, creo que nuestras heridas también de la infancia Claro. nos van llevando a ver cómo nos estamos vinculando. Digo, no sé si les ha pasado. Sí, como este tema de valores, me parece, ¿no? Yo fíjate que este tema del apego lo descubrí hace muy poquito, ¿eh? O sea, yo no sabía de este tema del apego y a partir de que empecé a tomar terapia y de repente mi terapeuta me dijo, es que tú tienes un apego inseguro, este, evitativo, ¿no? Y yo dije, wow, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces me empezó ya a explicar todo el rollo y por qué de repente a mí me cuesta trabajo vincularme con las personas. Y ya cuando analizamos mi historia familiar, pues sí, o sea, pues mis papás, bueno, mi mamá cuando era chiquito, por ejemplo, no estaba tan presente porque mi abuelo estaba enfermo y entonces pues de repente estaba y nos daba amor, pero nos hizo muy independientes y demás. Entonces todo eso pues al final tú lo vas generando de alguna manera en donde tú creces y vives como pues yo soy suficiente, o sea, yo no, al contrario, trato de dar las menos molestias posibles y cuando alguien me está demasiado o me exige demasiado, a lo mejor exploto, ¿no? Entonces, pero eso no lo entiendes y eso, pues tú crees que es tu manera de ser, como tú bien dices. Pero cuando alguien te lo dice, te cae este 20 y dices, wow, o sea, sí que hay un tema que hay que trabajar, pero como dices, no es algo que te defina ni que sea permanente, ¿no? O sea, porque también explicaba Vicente que pues de repente puedes ganar un apego seguro, o sea, apego seguro ganado, ¿no? Que también hay que irlo trabajando y que por eso es la importancia y nosotros siempre hablamos en este espacio de que es súper importante ir a terapia y hoy tenemos la oportunidad de verdad de estar cerca de personas como tú o como gente que hoy ya genera estos contenidos y que hablamos cada vez más de estos temas que antes a lo mejor era un poco difícil y un poco también hasta tabú, ¿no? Fuera del aire decíamos los loqueros o estos temas de, ay, ¿cómo vas a terapia? ¿Qué estás mal o qué te pasa, no? O hablar del psiquiatra, pues era como un tabú, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir al psiquiatra? Sí. Pues eso sí ya Fíjate es para gente que de plano está súper mal. O sea, no es malo, como bien lo decía ahorita Ilse, o sea, para nada. O sea, nosotros necesitamos esos vínculos, o sea, y de hecho nuestras emociones, pues también las vamos aprendiendo a conocerlas, identificarlas, o sea, aparecen de manera innata, pero pues vamos aprendiendo a gestionarlas conforme la retroalimentación que vamos teniendo de nuestro entorno. Entonces, los apegos pues no son malos, pero bien lo decía ahorita Ilse, o sea, el que yo identifique de que, oye, pues tengo esta forma de relacionarme y vincularme, pues habla de que puedo aprender a vincularme de una nueva manera. O sea, entre más me conozco, más puedo reaprender muchísimas cosas, tanto emocionalmente, ¿sí?
como, o sea, como de emociones, como de pensamiento, como socialmente, desarrollar otras habilidades. Entonces, a veces el encasillarme con que yo soy así, o sea, me limita a aprender nuevas formas de desarrollarme, de ser. O sea, aquí lo más importante es, oye, no nada más soy esto que aprendí. O sea, y sí, sí hay que tener un yo firme, o sea, una persona definida firmemente, pero a ese yo le puedes agregar muchísimas cosas y lo puedes modificar y puedes decir, mira, esto ya se quita y esto se pone y esto se modifica y esto se va. Y entonces, constantemente, pues vamos llenándonos de cosas, ¿no? Estábamos esperando que nos compartieras tu aprendizaje. Yo le decía a Laura que pues que no habías aprendido nada porque se cortó justo en ese momento. Se la pelan, no es cierto. No, no, no. Lo que pasa es que yo creo que una vez que te digo que detectas cuál es el tipo de apego que tienes, sí está chido que trabajes en ti, porque obviamente te das cuenta por qué eliges a las parejas que eliges, porque a mí me pasó mucho tiempo escoger a gente con la que, o sea, que no estaba lista para vincularse conmigo. Entonces yo empezaba de, pero ¿por qué si yo soy un estuche de monerías y tal? La chingada, y cómo sufro, ¿no? Y ya después me di cuenta que era súper ansiosa, pero escuchando justo el podcast que tienes, que por cierto me recomendó Carlos, ¿no? Que ya acá Don Chinguetas me andaba diagnosticando. Sí. me decía que yo me podía identificar con dos y pues bueno, no sé, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de los tipos de apego para que la bandita que nos esté escuchando pues diga, no mames, quizás yo pudiera tener eso o yo me inclino más con esto o lo que está describiendo se parece un poco a lo que yo soy, ¿no? Claro. Y aquí es importante empezar a decir que nuestra salud mental es, o sea, es básico. O sea, yo tengo que tener un check-up de salud mental cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, tengo que tener mi terapia, trabajar en lo que yo necesito y yo les digo a mis pacientes, Ajá. o sea, yo no te doy, o sea, dar de alta es como que, ay, estabas enfermo y ahora ya no estás enfermo. Yo les digo, es que la salud mental Sí, sí. es permanente, o sea, siempre necesito estar trabajando porque es parte de toda mi vida, ¿sí? Entonces, así como voy al doctor a hacerme un check-up cada año para ver que todo vaya o sea, bien o que me sienta tranquila Claro. o tranquilo, pues bueno, o sea, así también en terapia eso. Y yo cuando terminamos un proceso psicoterapéutico, yo les digo, o sea, aquí se hace un cierre, ¿sí? O sea, ya se cerró este proceso, pero probablemente a lo largo de nuestra vida va a haber más crisis y más situaciones que vamos a trabajar o nos van a conectar con otra historia. La vez pasada me decía una persona de que, Laura, es que yo ya vengo trabajando en terapia mucho tiempo y luego ahorita me doy cuenta que esta situación específica de mi vida en este momento, por ejemplo, que ya le toca, o sea, que ya pues se había casado, iba a tener un bebé, o sea, eso me conectaba con otra vez mis cosas de mi infancia y entonces desde que, ching, o sea, yo pensé que ya lo había, no, pues es que a lo largo de nuestra vida nuevas experiencias te van a seguir conectando con experiencias de allá del pasado, ¿verdad? Pero lo más importante es entenderlo, entenderlo. Claro, claro. Sí, no, yo estoy perfecto. Y a veces de que digo, ching, pues yo ya no puedo trabajar contigo porque pues no quieres. Por ejemplo, si viene alguien, por ejemplo, la vez pasada me decía una amiga, me dice, es que mi papá fue a terapia, pero la terapeuta ya lo dio de alta y yo veo que pues todavía le faltan muchas cosas. Y yo le decía, es que si la persona te dice que se siente bien y que él está bien y que todo está en orden y que todo, o sea, pues yo no puedo trabajar porque él no identifica que hay algo. Entonces, o sea, por más que yo quisiera y por más que yo investigue, pero él, no, todo bien, todo está en orden, esto, el otro. O sea, yo tengo que esperar a que vuelva a presentarse a lo mejor una situación para conectarme, ¿verdad? Porque por más que a veces yo explore, ¿verdad? Si la persona con la estructura que ahorita tiene se siente bien, se siente tranquilo, se siente en orden, pues eso es algo que yo tengo que respetar, ¿verdad? Pues si la persona te dice, no, oye, pues es que sí, todavía esto me causa conflicto, o esto hay que mejorarlo, o esto, el otro, bueno, pues entonces ahí ya estamos hablando de que podemos seguir trabajando, ¿verdad? Pero pues también es una cuestión que va muy en función de lo que la persona me va compartiendo. O sea, pues yo confío plenamente que te dicen la verdad, ¿verdad? Y con eso vamos trabajando. Pero pues no siempre pasa, ¿sí? No siempre pasa.
A veces digo, chin, o sea, aquí es tu espacio para que tú hables, tú digas lo que quieres. Es tu espacio para que tú realmente seas sincero contigo. Pero a veces también el mismo terapeuta, como es otra persona, pues a las mismas personas a veces pues también tenemos como que ciertas creencias de que, ¿y si le dice? Y luego, o si me conecto con algo que no me gusta, o no quiero voltear a ver, o no quiero que me lo muevas porque me genera conflicto, pues es ahí donde nos cuesta más, ¿verdad? Sacar lo que sentimos. Bueno, y que finalmente todos, o sea, como que tomamos terapia y tal cuando estamos preparados, ¿sabes? Como para hacernos cargo de lo que viene, porque creo yo que no es algo sencillo, o sea, no es como tan fácil decir, ah, sí tengo este pedo, o sea, no es como llegar a la tienda y pedir 1 kilo de huevo, güey, o sea, ¿sabes? Es como, necesitas como muchas cosas para hacerte cargo de ti. Primero es responsabilidad y eso a mí me gusta mucho. No sé si ya platicaron de los tipos de apego. Sí, mira, bueno, los apegos es un tema un poquito amplio, a lo mejor no vamos a alcanzar a compartirlo así como que demasiado, demasiado, pero existen pues 4 estilos de apego, ¿verdad? Que vamos aprendiendo a lo largo de nuestros primeros años de vida. Y esto tiene que ver con pues nuestras figuras o nuestros cuidadores, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestras figuras con nuestros cuidadores, con los que estuvieron con nosotros en nuestra infancia. Y entonces vamos descubriendo desde pequeño cómo nos vamos vinculando. Existen 4. El apego seguro, que pues es el que pues todos deseamos, pues el apego más sano, es aquellos cuando el niño siente que su cuidador está disponible emocionalmente para él, pero a la vez le deja una independencia, pero que sabe que se puede ir a refugiar ante alguna situación complicada con alguien. Entonces dice, yo me puedo vincular de esta manera sana, donde yo sé que voy a tener esta protección, pero que también, ¿cómo se dice? O sea, que también vamos a recibir esa independencia o esa autonomía. O sea, yo niño me puedo ir a jugar, puedo ir a hacer mis cosas, pero sé que regreso y ahí va a estar. Entonces son aquellos niños que sienten que han recibido amor y demás, ¿verdad? Existe también el apego ansioso. El apego ansioso es cuando hay personas, ¿verdad? O sea, que digo, los cuidadores están, pero también no son tan, o sea, como que hay cierta incertidumbre, cierta inseguridad, no siempre están disponibles, hay Como que están, pero no están. están, ¿no? pero no están, o sea, pues, digo, yo muchas veces les digo, o sea, pudo haber estado ahí la persona, pero a lo mejor no estaba emocionalmente disponible para ti, ¿verdad? Estaba de oyente, dicen por acá. Exactamente, entonces pues probablemente no estaba así sí, tan presente. De hecho, muchos de nosotros tenemos, o sea, bueno, otra cosa que voy a dejar claro, o sea, la mayor parte de nosotros vivimos en apegos pues no saludables, o sea, porque realmente fuimos desarrollándonos a través de personas que tampoco vivieron esos estilos de apego. De hecho, muchas veces el apego seguro pues se va generando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? O sea, entonces estos niños que se sienten apego ansioso muchas veces, o sea, sienten miedo, están totalmente preocupados por la separación, o sea, como que sienten que en cualquier momento mamá o papá se va a ir, o sea, normalmente pasa con los niños donde los papás trabajan mucho o no están tan disponibles todo el día, entonces muchas veces puede ser que presenten más apego ansioso. El apego evitativo es cuando los papás, ¿verdad? O los cuidadores no proporcionan seguridad. O sea, y no están haciendo como que, como ese contacto, ¿verdad? Con ellos. Muchas veces los dejan, pues solos, ¿verdad? Solos completamente. O sea, realmente, o sea, la diferencia entre el ansioso y el evitativo es que el ansioso puede ser que el cuidador sí esté más disponible. En el evitativo, o sea, no está ni siquiera la figura, ¿sí? Entonces no dan seguridad, no dan soporte, ¿verdad? Y demás. Y en el desorganizado, normalmente son niños que viven situaciones como mucho más negligentes, donde hay situaciones de violencia,
situaciones, o sea, donde realmente no se les proporciona ni siquiera los cuidados básicos, ¿verdad? A los niños, o que hubo ciertas situaciones de abuso, y demás. Entonces, muchas veces, pues se viven diferentes estilos de apego, ¿verdad? ¿Cómo normalmente el apego nos afecta más en nuestros vínculos con nuestra pareja, en cómo nos estamos vinculando con nuestra pareja? No quiere decir que esté mal tener ninguno de estos apegos. El punto es reconocerlo, ¿verdad? O sea, porque tú en tu historia vas a identificar, pues muchas situaciones, ¿verdad? Muchas situaciones que te pueden ir ahí como volteándote a ver y decir, oye, pues yo me estoy vinculando de esta manera, ¿sí? Normalmente a los evitativos pues no les gusta ponerse mucho en contacto con las demás personas, o sea, prefieren evitar conectarse emocionalmente para no sentir dolor, para no sentir que algo está pasando. Al contrario, el ansioso busca estar constantemente pegado, ¿sí? O sea, con los demás, o sea, porque si no me da miedo, o sea, me da miedo no estar contigo. Y al desorganizado, pues le cuesta, o sea, me vinculo, pero no me vinculo, sí, o sea, mucho más, incluso muchísimo miedo. Oye, Lau, ajá. Oye, tengo por ahí una duda y creo que ya lo habíamos tocado en algún otro episodio, pero pareciera que no, pero de pronto como que hacen juego, ¿no? Estos tipos de apegos, por ejemplo, el ansioso con el evitativo es el match perfecto para ser un cagadero, ¿no? O sea, es como que resuenas con ese tipo de Claro. personas, ¿no? Por eso les digo, o sea, las formas en que nos apegamos, o sea, pues tiene mucho que ver con nuestro aprendizaje. Y una de las cosas que hay un libro que habla de las heridas de la infancia y esta teoría del apego, o sea, tanto las heridas como los estilos de apego, haz de cuenta que solamente es darnos información para entendernos, para ver lo que necesitamos en el momento presente. O sea, por ejemplo, el evitativo necesitaría más contacto con las demás personas, ¿sí? Buscar su seguridad en sí mismo, ¿sí? El ansioso también, el sentir una seguridad en uno mismo, el saber que no tengo que estar controlando mi vínculo, o sea, que no se va a ir, o sea, que no se va a desaparecer, sino que pues ahí va a estar, o sea, aunque no esté todo el tiempo poniéndome toda mi atención. Y el desorganizado, pues que no todo el tiempo me van a estar haciendo daño, ¿verdad? Entonces, lo más importante, o sea, yo les decía, conocer nuestras heridas, nuestros apegos y demás, no es tanto para que, como que para que haya una receta que vamos a hacer el día de hoy, sino más bien es que para que yo me entienda cómo me estoy vinculando, qué es lo que está pasando, qué necesito empezar a hacer conmigo en el presente, porque al final de cuentas, lo que ya no recibí cuando era niño, pues me lo tengo que empezar a dar yo hoy. Y eso creo que es lo más padre de la terapia, ¿no? Justo creo que con esto voy a ir como cerrando ya el capítulo porque en realidad nos podríamos alargar muchísimo si queremos ser muy respetuosos de tu tiempo, pero creo que al final, o sea, todo esto que estamos platicando hoy, pues para mí como como de estas conclusiones es, al final, todo esto que hoy vivimos, todas estas emociones que hoy se presentan en nuestro día a día, tienen una historia y al final del día nuestra historia sí marca cómo nosotros vamos asimilando cada situación, porque nuestro cerebro al final es el que le da significado a esas situaciones que se presentan en el día a día. Y entonces ese significado nos genera una incomodidad o nos genera un cierto placer, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues no sé si eso esté bien o está mal, porque no lo sabemos. No necesariamente que yo me sienta feliz porque a la persona de al lado le va mal, quiera decir que es un sentimiento positivo, pero probablemente eso tiene una conexión con una situación de mi infancia. Entonces, cuando yo logro cuando logramos trabajar en estos temas o sea, lo que tú decías al principio también me encantaba, porque es cómo hoy hacemos que nos conozcamos constantemente y que seamos mejores cada día, ¿no? Porque a veces tenemos ciertas ideas clavadas que creemos que es bien, que es correcto y no lo es. Entonces, más bien, trabájate, aprende, ve cómo vivimos en una sociedad y por lo tanto tenemos que estar dispuestos para ser una mejor persona, primero para ti y luego si te quieres vincular con alguien más, pues para el de enfrente, ¿no? Porque al final también se trata de construir relaciones saludables.
Y yo creo que todo esto que hablamos del apego y de las emociones está muy conectado en ese sentido. Y hoy más que nunca creo que tenemos esta oportunidad, como lo decía hace un rato, de poderlo explorar. Hay más conocimiento. Creo que estamos en una época, sin lugar a dudas, porque no solamente es como de las emociones y no solo es el cerebro, sino también es todos tus demás órganos y cómo se conectan hacia el cerebro. Y a veces también, pues no todo es del corazón, ¿no? También es un tema de procesos químicos incluso, ¿no? Para mí esta parte de cuando conocía estas hormonas y que la oxitocina y que el cortisol y cómo esto está conectado de alguna u otra forma y cómo, por qué los niños, los bebés te generan tanta paz y por eso, porque cuando tienes un bebé dices, es que, o sea, ya soy feliz por tenerlo solo en mis brazos, es por esta carga de oxitocina que te generan. Entonces, evidentemente es un proceso químico que te hace sentir bien. Y eso lo puedes trabajar también, ¿no? Que es lo más padre. O sea, al final es cómo hoy estamos encontrando este tipo de situaciones y conocer tu cuerpo creo que te lleva a determinar, ok, si me siento mal por esta situación, ¿qué me hace sentir bien? Y entonces, ¿por qué no trato de tener más de esto que me hace sentir bien? Creo que nos falta mucho. Yo, la verdad es que hoy estoy en la teoría y suena súper padre, y de a poquito irlo como trabajando es algo bien interesante. Fíjate que ahorita mencionabas algo que yo siempre les digo, o sea, somos personas biopsicosociales y hasta podríamos decir agregar el factor espiritual, que es como la parte de la trascendencia. Entonces, si soy biopsicosocial, o sea, tengo una parte física que me va a ayudar a mi parte mental, emocional, a todos mis procesos cognitivos y a todos mis procesos emocionales, pero aparte soy una parte social, que hablábamos ahorita de que me relaciono, me apego, me vinculo con los demás, y aparte tengo esta parte de sentido de vida, de trascendencia, de la vida, la muerte, qué es lo que está pasando. Entonces, si yo me veo más integral, me veo como un todo, es como mucho más fácil como entenderme. Entonces, hay 3 frases que yo siempre les digo. O sea, una, es bien importante que te voltees a ver constantemente. 2, que conectes contigo. Y conectar contigo es ahorita lo que les decía, a ver, o sea, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Desde la sensación, desde qué estoy percibiendo, qué es lo que está pasando en mi interior. Y otra cosa, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué creo yo de lo que está sucediendo? Porque mi percepción o los lentes con lo que yo veo la vida son diferentes a los míos son diferentes a los tuyos. Y eso es lo más importante, el comprender que los lentes de cada quien son únicos y vienen cargados de una historia única. Entonces, y también la forma en la que yo estoy viviendo la experiencia llamada vida también es diferente. Ilse, ¿cuáles son tus conclusiones de este capítulo? Que todavía te veo. A mí me gusta mucho porque creo que a veces como que uno cuando es niño no elige las historias, ¿no? Que te van a representar o que te van a marcar. Sin embargo, creo que cuando ya eres adulto, la neta sí tienes toda la responsabilidad de hacer algo para ti, para estar mejor. Entonces, la verdad es que es muy breve, creo que nunca es tarde para empezar a desarrollar un apego seguro. Cuesta mucho trabajo, pero yo creo que cuando tienes voluntad tienes muchas cosas. Entonces creo que va por ahí como mi cierre, a manera un poco también como de consejo, como de, güey, no se dejen, ubiquen en qué lugar, momento, tiempo y espacio están parados para que puedan partir de ahí. No importa cuántas veces tengan que empezar de cero, ¿no? Creo que siempre está lindo, pues eso, reconstruirse, volver a comenzar, nunca es tarde, y justo es eso, solamente pues tomando en cuenta que a la única persona que tienes que hacer feliz y a la que le tienes que rendir cuentas es a ti mismo siempre. O sea, no tienes que hacerlo en función ni esperando el aplauso ni la validación de absolutamente nadie. Creo que eso es muy importante. Y ese sería mi cierre. Buenísimo. Pues Lau, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Compártenos con la audiencia tus redes sociales para que te sigan y vayan ahora mismo a escuchar Un Café Contigo, porque de verdad tiene un montón de capítulos padrísimos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por invitarme, Carlos, Ilse. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y yo puedo aventarme a platicar de muchísimas cosas, pero y de repente me voy, ¿verdad? Pero
Yo saben que aquí estoy para ustedes y pues claro que me pueden encontrar ahí en sic.lauracárdenas, que es mi Instagram de personal de psicóloga. Y además tengo el podcast que es Un Café Contigo, que ahí lo pueden encontrar en las diferentes plataformas como YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Y actualmente me encuentro desarrollando mi centro de psicoterapia que se llama Uno, que también lo pueden encontrar también en las redes de Instagram. Vale, entonces pues para mí es un gusto estar aquí. Yo encantada de poder platicar con ustedes el día de hoy. ¡Ea! Muchas Padrísimo. gracias. Buenísimo. Oye, la recomendación musical de la semana, ¿cuál es, mi querísima Ilse? Híjole, creo que no sé si les vaya a gustar. Ya saben que yo tengo un pedo con las voces bien raras, así es que recientemente escuché por ahí el trabajo que tiene Benjamin Clementine, que si no han visto Duna, vayan a verla y ahí lo van a poder ver también actuar un poco. Pero esa voz y esa carita yo decía, ¿dónde lo he escuchado? Y pues ya lo recordé. Él es un africano que a través de la migración y tal, llega a Londres y empieza a hacer música afuera del metro, literal, afuera del metro con su guitarrita, su voz y nada, ¿no? Entonces tiene por ahí discos bastante buenos, escúchenlo. La canción que hoy les quiero recomendar se llama Condolence, de Benjamin Clementine, está bien linda, espero que les guste y les mando mucho amor, porque ya soy un ser de luz, chicos. Pues muy bien, amigos, nos escuchamos la próxima semana. Síganos de Todo y Nada en Instagram y pues recomiéndenos también, compartan este capítulo, sigan a Lau y nos escuchamos la próxima semana en un capítulo más de su podcast favorito de Todo y Nada. Les mandamos mucho amor. Chao. Chao.